Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno llene sus vidas, su familia y en todas sus posesiones y le dé prosperidad en todo su camino. Amén. Estamos en la parashá Vayatze, que significa salió, y dice así: salió Jacob de Beersheba y fue a Harán, y se encontró en el lugar y pernoctó allí porque se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar y las colocó en su cabecera y se acostó en el lugar aquel. Soñó, y aquí una escalera fijada en la tierra y su cabecera llegaba al cielo, y aquí ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y aquí el honor del Eterno estaba parado sobre él, y dijo: yo soy el Eterno Dios de Abraham tu padre y Dios de Isaac. La tierra en la que tú estás acostado sobre ella, a ti te la daré y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el oeste, el este, el norte y el sur, y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra por tu descendencia. Y aquí que yo estaré contigo, te cuidaré de todo por donde vayas, y te regresaré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he hablado a ti. Se despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente está el honor del Eterno en este lugar, pero yo no lo sabía. Entonces sintió temor y dijo: qué temible es este lugar. No es este lugar sino la casa del Eterno, y ese es el portón del cielo. Bueno, pues un sueño profético. Él estaba en el camino para ir a buscar a su pareja, y en ese contexto de no tener nada, fíjense que, mis amados, que hay veces donde precisamente se dan ciertas situaciones de necesidad. Jacob, aun cuando salió con ciertas digamos, cosas de su casa que le dio Jacob y su madre, en el camino se encontró precisamente con un emisario de Esab y le quitó absolutamente todo, lo dejó prácticamente desnudo, y entonces eso procuró, o más bien lo hizo, estar en una condición bastante paupérrima, pobre, muy pobre. No tenía absolutamente nada. Iba a buscar a la mujer con la que procrearía a sus hijos, y sin embargo él no tenía absolutamente nada. Todo lo contrario de lo que había pasado con su padre Isaac, que Abraham había enviado a su siervo Eliezer con 10 camellos cargados de una riqueza extraordinaria. Y en este caso Jacob iba con las manos vacías, iba con una condición totalmente desprovista de todo bien, de toda posesión, y esto causaba un grave problema a él. Y en esa condición de pensar, de mirar y de mirarse con tanta necesidad, y por eso decía yo que si tú te habías pasado por esas situaciones, si no, pues Baruch Hashem, pero si has pasado, como muchos pasamos en un determinado momento de la vida, porque son enseñanzas extraordinarias que el Eterno trae a nosotros, como fue en el caso de Jacob. Jacob había de aprender que es el Eterno quien trae y quien da la prosperidad y la riqueza, y ciertamente lo miró y lo vio con sus propios ojos. Pero en esta condición, nosotros sabemos que cuando estamos en las condiciones de grandes necesidades, muchas veces nosotros no podemos a veces mirar y ver. Sin embargo, en esa condición en que estaba, el Eterno le prometió y le dijo que la tierra donde estaba, allí precisamente el Eterno se la daría, porque es la tierra que el Eterno había prometido a su padre y a su abuelo. Y entonces, consecuentemente, esto es algo bien extraordinario que tiene que tener una condición de comprender que el Eterno sigue con su plan. No depende de la riqueza del hombre, no depende de lo que tenga el hombre o de lo que no tenga.
sino de la voluntad y del proyecto que el Eterno tiene ya para poder alcanzar y para realizar todas aquellas cosas que tendría que hacer. En este caso, Abraham le prometió que habría de ser una gran nación y que precisamente sería bendición a todas las familias de la tierra, y que consecuentemente aquí precisamente el Eterno está confirmando ese pacto a Jacob y establece de una manera extraordinaria esta promesa en la condición en la que se encontraba, en la condición paupérrima en que se encontraba. El Eterno, quien es bendito, le promete, le dice que esa tierra va a ser suya y que ciertamente incluso va a ser bendición a las familias de la tierra. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Aún en el estado en que se encontraba, en la condición en que se encontraba de pobreza, de desolación, de estar, tal vez, imagínate que donde puso su cabeza fue sobre unas piedras. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando precisamente de que él no tenía absolutamente nada, no llevaba nada, ni siquiera para dónde poner o colocar su cabeza, sino ahí precisamente las piedras, y el Eterno le habla en un sueño profético y le manifiesta de una manera extraordinaria estas palabras. Mis amados, a veces el Eterno escoge situaciones bastante desoladoras o graves para que nosotros nos encontremos con nuestro Dios. Este es el caso de Jacob, que está en la condición que estaba de desolación, de tristeza, tal vez porque lejos de su padre, de su madre, lejos de conocer ni saber ni siquiera quién podría ser su mujer, su esposa, y que no tenía medios o recursos para lograrlo. En medio de todo esto, el Eterno le habla y le da ese consuelo y le da esa promesa y le fortalece de una manera extraordinariamente grande. Tan es así que dice él, este lugar no es cualquier lugar, es la puerta del cielo. Este es el lugar extraordinario donde el Eterno habita. Esta es su casa, esta es la casa del Eterno. Y por eso él tiene en su corazón, ahora se anima, se fortalece. Tal vez nosotros podemos entender y comprender que en el estado en que se encontraba, estaba tal vez hasta deprimido y sin saber qué hacer. Sin embargo, el Eterno, quien es bendito, le da esta revelación extraordinaria que causa una elevación a su alma, una fortaleza a su alma, y desde luego le promete que él va a hacer cosas grandes. Si podemos entender en las circunstancias que uno puede estar en un determinado momento, uno debe entender que el Eterno nos está hablando. En este caso era desolación, a veces es enfermedad, a veces son problemas morales, a veces nos sentimos en el fondo, pero en el fondo del pozo. Y es ahí cuando nosotros debemos mirar y debemos esperar que el Eterno nos hable. Es ahí a donde el Eterno va a fortalecer nuestra alma, nuestro corazón, con una palabra cuando tú lees la Torá, con una frase tal vez que encuentres y que el Eterno va a poner en tu corazón, o tal vez con el consejo de un maestro de Torá, o tal vez con la enseñanza que recibimos en Shabbat. Podemos recibir ese consejo, podemos recibir esa palabra en nuestro corazón, y a veces incluso por las mismas circunstancias el Eterno nos habla y a veces consuela y nos consuela de una manera extraordinaria, porque en las circunstancias también el Eterno se está manifestando en nuestras vidas y no debemos perderlo de vista, porque Él maneja la historia, porque Él maneja las circunstancias de todo lo que pasa y sucede en este mundo. Una hoja no cae del árbol si no es por la voluntad del Eterno. Y somos tan importantes como pueblo de Israel que todos nuestros cabellos están contados. ¿Para qué necesitamos la matemática? ¿Para qué necesita la matemática Hashem al respecto de cuántos cabellos tienes?
pues diríamos que es irrelevante, pero la enseñanza no es la matemática, sino la enseñanza es que Hashem, quien es bendito, se preocupa por nosotros y Él sabe lo que nos falta, Él sabe lo que nos sobra, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que no necesitamos y también sabe el camino que nosotros debemos decidir caminar y que pone a veces advertencias para que no nos metamos en problemas. Sin embargo, a veces nosotros desoímos sus palabras, desoímos su Torah y nos metemos en problemas, lo haremos. Pero ciertamente hay en los hombres sabios que escuchan, como fue el caso de Jacob, que él era considerado hombre de las tiendas. ¿Por qué? Porque se dedicaba a estudiar Torah, porque su anhelo, el corazón estaba lleno del anhelo de poder escuchar, saber, aprender de las profundidades y del conocimiento, los mandamientos, los estatutos del Eterno, quien es bendito, que aun cuando en este momento no se había dado la Torah, ciertamente ya se manejaba una Torah tradición, en la tradición ya se manejaba desde Adán. Adán procuró, por la revelación que el Eterno le dio a él, comunicar a su descendencia la voluntad del Eterno. Así es que nadie es ignorante de la voluntad del Eterno, nadie ignora la voluntad del Eterno, y ciertamente el Eterno, quien es bendito, en este caso, él estaba en una condición triste, pero lo más importante es que el Eterno conoce nuestros caminos, como dice el Tehilim. Él conoce nuestros caminos, Él conoce nuestros senderos, Él conoce nuestro corazón, y a veces cuando ni siquiera a la gente que nos rodea le decimos la condición a veces de devastación, de tristeza, de desánimo, de depresión, el Eterno sí lo conoce, y tenemos que esperar esa palabra, porque tenemos que esperar ese impulso del Eterno, esa circunstancia que el Eterno va a poner en tu vida, esa apertura de un camino, de una puerta que se había cerrado. Tenemos que esperar, porque Él es el que abre puertas. En el caso de Jacob, pues indudablemente que le abrió las puertas, llegó con las manos vacías y no fue tonto, negoció. ¿Y qué pasó? Pues simplemente cuando se dio cuenta no tenía una, sino tenía 4 esposas, y bendito sea el Eterno, porque sale de Harán enriquecido, sale rico, con recursos, con medios, que finalmente, ¿quién se los dio? Pues Hashem. ¿De qué estamos hablando? Que Dios cumple sus promesas. Y si en un determinado momento, como fue el caso de Abraham incluso, de Isaac y ahora de Jacob, en una condición, hablando materialmente, que en un determinado momento uno lo heredó, pero ciertamente Jacob no tenía absolutamente nada. Sin embargo, la bendición del pacto que está pululando, ese pacto sobrenatural por el cual el Eterno decidió que Él sería la cabeza de la línea que traería a luz a las 12 tribus de Israel y consecuentemente a la nación de Israel, es algo extraordinariamente grande. Y por lo tanto, mis amados, todos y cada uno de nosotros tenemos una línea profética, traemos un destino profético, traemos una línea de servicio al Eterno que Él nos ha dado y que hoy tenemos que descubrirlo y que vivirlo. No venimos solamente a vivir por vivir, no venimos a comer por comer y a vivir del mundo, no. El mundo fue puesto para que nosotros logremos los propósitos que Él tiene para nuestra vida, y no debemos dejarnos cegar por lo material, sino siempre mirar lo que el Eterno, quien es bendito, nos da. Ciertamente la provisión que el Eterno le dio a Jacob fue extraordinaria, pero no era la razón de la vida de Jacob. La razón era que él se fuera la semilla para que muchos otros conocieran y supieran del Dios Altísimo. Que sea este día un día de mucha reflexión y de mucho pensamiento en tu propia vida.
Shalom, shalom.